De acuerdo, a continuación, va a intervenir don Guillermo Magaz, que es el director gerente de AECA ITV, y el título de su ponencia es el papel de las ITV en la aplicación del reglamento. Bueno, buenos días a todos. En primer lugar, agradecer a Sigrauto, a Manuel y a Ernesto la posibilidad de participar en este foro, que seguramente muchos de los que están aquí pues no conocen lo que es AECA ITV, ¿no? Y me vais a dejar una pequeña presentación. Simplemente comentaros, AECA ITV es la Asociación Española de ITVs. Está formado por el 96% de los operadores en España, tanto empresas públicas como empresas privadas, y eso es importante recalcarlo. Es decir, tenemos muchas empresas públicas dentro de nuestro sector. Y también tenemos la fortuna de contar pues, dentro de nuestros miembros pues, a la Guardia Civil, al Cuerpo Nacional de Policía, al Ejército de Tierra y al Ejército del Espacio y del Aire. Con lo cual, pues bueno, creo que tenemos una representación como sector pues, bastante importante, ¿no? Y quería empezar con una idea bastante sencilla, a pesar, y me van a perdonar, pero sé que hay cosas que voy a intentar agilizar. Le he dicho a Rafael que voy a ser breve, pero yo creo que voy a ser más breve porque el problema que tenemos los últimos es que ya se ha dicho todo. Entonces es más complicado el poder contar cosas, ¿no? Pero sí es cierto, uno de los principales elementos que ya se ha mencionado y que además el subdirector de tráfico lo ha dicho, es ese complejo que tenemos muchas veces en Europa con respecto a la reglamentación que tenemos. España, yo creo que desde el punto de vista de CAT, es un referente a nivel europeo, por no decir a nivel mundial. Y bueno, pues muchas veces el problema que tenemos con los reglamentos es que pues se tienen que adaptar a todos los Estados miembros y muchas veces lo que ocurre es que algunos pues se quedan desfasados, ¿no? Y la verdad es que nosotros, en ese sentido, somos líderes. Y quería lanzar una idea inicial sobre este reglamento. Voy a hablar sobre el reglamento, aunque intentaré particularizar desde el punto de vista de lo que en España afecta. Pero el nuevo reglamento europeo no trata solo de residuos, trata de controlar cuándo un vehículo deja de ser vehículo, que yo creo que eso es lo importante, ¿no? Y ahí reafirma el papel social que tiene la ITV y su valor desde el punto de vista de herramienta, ¿no? El contexto en el que nos encontramos es evidente. Hay un cambio muy fuerte de reglamentación y de normativas europeas. Tenemos el tema de la electrificación, de materias primas críticas, de la economía circular. Y hasta ahora la normativa siempre se ha fijado la normativa relativa al vehículo al final de su vida útil se ha fijado en gestionar correctamente el vehículo al final de su vida. Pero yo creo que este nuevo reglamento lo que hace distinto, esta propuesta de reglamento, lo que hace distinto es que conecta todas las fases del vehículo, desde el diseño, el uso y el fin de su vida útil, ¿no? Pero además controla el estatus jurídico del vehículo en todo momento de su vida, que también es un elemento fundamental. ¿El problema que quiere resolver Europa? Bueno, yo creo que ya se ha comentado aquí, no es necesario insistir, pero los millones de vehículos desaparecidos cada año, las exportaciones ilegales de vehículos usados, el tratamiento de vehículos fuera de los sistemas de tratamiento que están establecidos. En otras palabras, a nivel de Europa, no en España, a nivel de Europa, el sistema pierde el control justo en el momento clave, que es cuando el vehículo deja de ser vehículo, pero aún no entra en la cadena de tratamiento. Desde un punto de vista de las grandes novedades que trae este reglamento de cara a lo que es la inspección técnica de vehículo, pues básicamente es que el reglamento establece para vender o exportar un vehículo hay que demostrar que no es un residuo como tal. Y luego hay una parte que yo creo que aquí su director ha hecho una pequeña pincelada, pero a mí me gustaría profundizar más, que es en la parte que se profundiza o se potencia una plataforma única de información, un MovHub, que realmente es un objetivo europeo muy ambicioso y que realmente creo que tenemos que ir hacia él, pero que costará mucho el conseguirlo, ¿no? Y aquí es donde aparece realmente la labor o la figura de la inspección técnica, ¿no? El papel de la ITV dentro de lo que es la aplicación del reglamento
todos sabemos que la ITV pues controla los vehículos desde el punto de vista de seguridad y desde el punto de vista de emisiones. Lo que es la inspección técnica a nivel Europa se regula a través de una directiva que, como todos sabemos, eso lo que genera es una transposición a cada reglamento y puede generar diferencias entre los distintos Estados miembros. Afortunadamente, igual que ocurre con el tema de los CAT, pues, y no solo los CAT, sino con todo el tratamiento del vehículo al final de su vida útil, pues España es un referente, no solo europeo, sino mundial también en lo que es la inspección técnica de vehículos. Somos líderes, podemos presumir de ello y es algo que a mí, por lo menos, como representante del sector, me enorgullece, ¿no? Este reglamento lo que hace es poner el foco en utilizar y aprovechar la inspección técnica. Tenemos que tener en cuenta que es una herramienta, la inspección técnica es una herramienta de la Administración para controlar cuál es el estado de los vehículos. Pues realmente lo que ha hecho este reglamento es decir, bueno, como hay unas inspecciones técnicas en toda Europa, pues lo que vamos a utilizar es a la inspección técnica como actor, como un elemento estructural dentro de del sistema de reciclado de vehículos y sobre todo en la parte de exportación. ¿Y por qué la inspección técnica? Bueno, pues aquí sí que es cierto que lo que podemos hablar es que en España, pues uno de los 4 pilares que han hecho que sea un éxito y que sea un referente la inspección técnica son 4. Es la imparcialidad, la independencia, el rigor técnico y la calidad. La calidad demostrada a través de la acreditación, por medio de acreditación de ENAC y los correspondientes auditorías, que bueno, pues eso da genera un sistema de calidad que es fundamental a la hora de tener un sistema de estas características. Respecto a lo que hablábamos antes de la fuente de información, ¿no? del MOGHAF que establece este reglamento, creemos que, y además es una cosa de las que siempre hemos dicho, ¿no? La inspección técnica es un productor de datos brutal de cuál es el estado de los vehículos, cuál es el estado del parque, cuáles son las distintas dificultades o cuál es la situación del parque actual, más allá de las distintas decisiones políticas o ideológicas que se puedan tener. Lo que nosotros podemos facilitar es esa información real de cuál es el parque y qué es lo que está ocurriendo con el parque, desde el punto de vista de antigüedad, desde el punto de vista de kilómetros. Esta mañana está José Luis Gata aquí, que bueno, evidentemente no voy a decir nada, puesto que es el que mejor sabe toda esta información, pero nosotros aportamos muchos datos que lamentablemente no se utilizan. Y ese MOGHAF que el reglamento establece sería una muy buena base para que precisamente cuando un vehículo llega al final de su vida útil, el controlar o el analizar históricamente ese vehículo que le ha pasado puede suponer que desde el punto de vista de que una pieza pasa a ser reutilizable o no, pues si ese vehículo ha tenido defectos, por poner un ejemplo, en la alineación se ha demostrado que ese vehículo se ha achatarrado finalmente porque la alineación era incorrecta, pues evidentemente cuando ese vehículo llega al centro de tratamiento, pues puede dar una información de que la dirección estará mal y no hay que reutilizarla, sino directamente se puede reciclar o reutilizar, revalorizar. Pero lo que no se hace es meterlo directamente sin tener mayor información, más allá de los controles de calidad que se tienen en los distintos CAT, ¿no? Pero es una información adicional y que creo que puede ser de muchísimo valor. Los momentos claves en los que el reglamento dice que la ITV va a ser decisiva, pues están claro que va a ser en la compraventa. Para transferir un vehículo en determinados casos hay que acreditar que es un vehículo al final de su vida útil. En la exportación, aquí en España ya se está haciendo, que es algo que ha copiado el reglamento, que es que para exportar un vehículo es necesario tener una ITV en vigor, con lo cual lo que hace es que dejemos de exportar basura, sino que exportamos vehículos realmente en condiciones de circular. Y luego también desde el punto de vista del tratamiento de vehículos, pues lo que estaba comentando antes sobre la eliminación de aquellos elementos defectuosos para su reutilización en base a la posible información que podamos tener. Si todo ello funciona adecuadamente, el sistema va a ganar trazabilidad, va a mejorar la calidad del tratamiento y se va a reducir el fraude. Yo creo que son elementos importantes a tener en cuenta. El impacto en el mercado está claro. Más vehículos acabarán correctamente en el sistema autorizado, pero también vamos a tener unos riesgos y retos que yo creo que aquí todos los hemos reflejado y los hemos manifestado. Los riesgos claros
Como he dicho antes, es que lo que es la ITV se rige a través de una directiva que se tiene que transponer en los distintos Estados miembros y eso puede generar que haya interpretaciones distintas entre los Estados miembros. Por eso es fundamental que la ITV tenga un papel reconocido y armonizado en todos los Estados miembros como elemento estructural en los vehículos al final de su vida útil. También tenemos que ser conscientes, y esto es una reflexión un poco más desde el punto de vista de la reglamentación que estamos generando en Europa. El que Europa establezca este reglamento es muy positivo, pero tenemos que tener en cuenta a lo que es a nivel de exportación, que si Europa solo es el que se toma esas medidas y el resto de países del mundo no lo hacen, pues no estamos haciendo nada. Es decir, estamos reduciendo el problema de una forma minoritaria y, al contrario, estamos a lo mejor facilitando otros mercados que exporten basura a países que están en vías de desarrollo y en su desarrollo. Pero tendríamos que analizar, eso es un análisis muy sociológico que además no tendríamos, yo creo que nos llevaría más de una jornada. Y también tenemos un reto muy importante y ese es un reto que tenemos en España. El reto es el que se acabe de que circulen por nuestras carreteras vehículos que realmente han llegado al final de su vida útil. Lamentablemente, en el año 2025, el 30% de los vehículos que tenían que haber pasado a la inspección técnica no lo han hecho. Dentro de ese 30% hay un porcentaje muy elevado de vehículos que son vehículos que realmente han llegado al final de su vida útil, básicamente porque bueno, pues, la situación que se da es muchas veces el coste de la reparación es mayor que el propio valor del vehículo, entonces no se repara y bueno, pues la sanción que se les pone por circular con la ITV, no llevar la ITV en vigor, supone 200 euros, que pronto pago se quedan 100 euros. Es decir, es muy barato el circular sin una ITV, con una ITV caducada. Pero es que esto lo que está haciendo es, por un lado, permitir que circulen vehículos en mal estado, con la irresponsabilidad social que eso supone y, sobre todo, el riesgo que nos pone a todos los demás ciudadanos que estamos utilizando las carreteras. En ese sentido, he de reconocer que la Dirección General de Tráfico ya tiene establecidas unas campañas periódicas que dan un resultado espectacular. Simplemente es un tema de concienciación y desde aquí quisiera agradecer a Juanjo, porque además ha sido uno de los precursores de esas campañas, que gracias a esas campañas hemos conseguido reducir un poco el porcentaje, pero seguimos teniendo unos niveles sumamente elevados. Desde el punto de vista estratégico, ya termino, insistir en que la ITV no es solo una inspección, es una herramienta de política pública que hay que seguir utilizando y que tendremos que seguir dándole mayor valor para precisamente todos estos elementos en los cuales está relacionado el vehículo, que se dé el valor que tiene como forma de saber si el vehículo está en condiciones de circular. Y como idea de cierre, si queremos una economía circular real, necesitamos controlar el momento en el que el vehículo deja de ser vehículo. Y, francamente, en este caso, la ITV tiene un factor, un trabajo, una labor muy importante. Y con eso cierro y nada, otra vez agradecerlo y muchísimas gracias por todo.